Bienvenidos un día más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la Pasión Superíndice 3N otomana se vive al máximo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo para hablar de lo que nos gusta, esas historias de amor que nos roban el aliento, esos dramas que nos mantienen al borde del asiento y esos galanes y galanas que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un terremoto en el mundo de las series turcas, las segundas oportunidades en el amor. Su como lo oyen. Vamos a explorar esas parejas que creíamos perdidas para siempre, esas llamas que parecían apagadas y que de repente vuelven a encenderse con esa fuerza que nunca. Vamos a hablar de reconciliaciones inesperadas, de reencuentros llenos de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N, y de esos personajes que nos demuestran que el amor, a veces, necesita una segunda oportunidad para florecer. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son fans de las series turcas, si les encanta descubrir nuevos dramas y romances, si quieren estar al día de todas las novedades del mundo otomano, este es su lugar. Que no lo piensen hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sin preámbulos prepárense para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho amor. Vamos a descubrir esas parejas legendarias que dispuestas a dárselo todo por una segunda oportunidad. Empecemos con una serie que dejó superíndice 3 huella en nuestros corazones y que hasta el día de hoy sigue generando pasiones, Erkenci Kuay, o Pur Haro Show más menos ador como la conocimos en muchos pauses. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Su relación superíndice 3N, como ya saben, estuvo llena de altibajos, de malentendidos y de obstáculos que parecían insuperables. Los celos, las intrigas familiares y las ambiciones profesionales los separaron en de una ocasión superíndice 3N. Pero a pesar de todo, el amor entre Sanem y Can era innegable. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el poder del amor verdadero. Y aunque la serie tuvo su final, muchos fans aún más menos han con ver a Sanem y Can juntos de nuevo, viviendo una vida llena de aventuras y por supuesto, mucho amor. ¿Por qué copyright la incluyo aquí? Porque esa tensión superíndice 3N romántica, ese tira y afloja constante, es la esencia misma de una segunda oportunidad. El público aún anhela verlos superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Esa esperanza es lo que la hace relevante. Un dato curioso sobre esta serie es que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Can Yaman, convirtió copyright dolo en uno de los actores turcos cotizados del momento. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de una serie que nos hizo llorar a mares, una historia de amor llena de drama, pasión superíndice 3N y secretos oscuros, Karasevda, o amor eterno. Esta telenovela, protagonizada por Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, nos narra el amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que la obliga a casarse con diéresis copyright L. Kemal, destrozado por la traición superíndice 3N de Nihan, decide marcharse de Estambul y jurar venganza. Aún más menos os despú copyright S, regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a recuperar a Nihan y a vengarse de Emir. Karasevda es un claro ejemplo de una segunda oportunidad que se busca con ahunco. Kemal dedica aún más menos a planificar su venganza, pero en el fondo, lo que realmente anhela es recuperar el amor de Nihan. La serie explora temas como la venganza, la ambición superíndice 3N y el poder, pero en el centro de todo esto, la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Su amor es tan fuerte que es capaz de superar todas las barreras, incluso la muerte. Y esa es la razón superíndice 3N por la que la incluimos aquí, porque a pesar de todas las adversidades, el amor entre Kemal y Nihan siempre encuentra una manera de resurgir, de renacer de las cenizas. Un dato curioso sobre esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela.
Vamos ahora con una serie que, si bien no es una comedia romántica al uso, explora las segundas oportunidades desde una perspectiva muy diferente, Fi. Esta serie, basada en una trilogía de novelas de Azra Cohen, es un thriller psicológico superíndice 3 jico que nos sumerge en la vida de Can Mañay, un famoso psico superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un hombre manipulador y calculador que utiliza sus conocimientos de psicología para controlar a las personas que lo rodean. Duru, por su parte, es una joven inocente y vulnerable que se ve atraída por el carisma y el poder de Can. Su relación superíndice 3N es tu superíndice 3 psica y destructiva, pero también copyright N adictiva. Fi explora las segundas oportunidades desde la perspectiva de la redención superíndice 3N. Can, a pesar de ser un personaje oscuro y complejo, busca la redención superíndice 3N a trabu copyright S del amor de Duru. U con diéresis por 1000 le cree que si logra conquistar su corazón superíndice 3N, podrá dejar a Tru S su pasado y convertirse en una mejor persona. Y aunque su mu copyright todo no es el mu S ortodoxo, su búsqueda de una segunda oportunidad es innegable. En esta serie la segunda oportunidad no es solo para el amor, sino también copyright N para la propia persona. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas en ser transmitidas por una plataforma de streaming, lo que le permitió superíndice 3 llegar a una audiencia global. Ahora hablemos de una serie que nos enseña más menos a que nunca es tarde para el amor, una historia que nos demuestra que la vida siempre nos da una segunda oportunidad, incluso cuando menos lo esperamos. Aiklaftan al-Lamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Eru Parrafuel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que no cree en el amor. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Hayat y Murat se enamoran perdidamente. Su relación superíndice 3N, como es de esperar, es llena de malentendidos, de mentiras y de secretos que amenazan con destruirlo todo. Pero a pesar de todos los obstáculos, Hayat y Murat logran superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Aiklaftan al-Lamaz es una historia de amor optimista y esperanzadora que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que nunca es tarde para encontrar a nuestra alma gemela. La razón superíndice 3N por la que la incluimos es por esa capacidad de Murat para superar su desconfianza y darle una oportunidad al amor, confiando en Hayat a pesar de las mentiras iniciales. Esa confianza renovada es un poderoso ejemplo de segundas oportunidades. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un U con diéresis copyright sito rotundo en varios pauses de Latinoamu copyright rica, convirtiendo a Hande Eru Parrafuel y Burak Deniz en estrellas internacionales. Ahora volvamos a una serie S reciente que ha estado generando mucho ruido, Yark, o Familia, como se conoce en algunos pauses. Si bien no es exclusivamente una historia de amor, la relación superíndice 3N entre Ilgaz, un fiscal incorruptible, y Ceylin, una abogada apasionada y a veces imprudente, es el corazón superíndice 3N de la serie. Yark es un drama judicial con toques de thriller que nos mantiene en vilo con cada episodio. Ilgaz y Ceylin comienzan como enemigos, con filosofías de vida y mu copyright todos completamente opuestos. Sin embargo, un caso que los une, la misteriosa muerte del hermano de Ilgaz, los obliga a trabajar juntos. A medida que investigan el caso, comienzan a conocerse mejor y a descubrir que tienen S en común de lo que pensaban. La serie explora temas como la justicia, la familia, la corrupción superíndice 3N y, por supuesto, el amor. La relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin es compleja y conflictiva, pero también copyright N llena de pasión superíndice 3N y deseo. Su amor se ve constantemente amenazado por las presiones del trabajo, las diferencias de carácter y los secretos del pasado. Pero a pesar de todo, Ilgaz y Ceylin luchan por mantener viva su relación superíndice 3N y por construir un futuro juntos. La segunda oportunidad se manifiesta en la capacidad de ambos de superar sus prejuicios iniciales y confiar el uno en el otro, incluso cuando todas las evidencias apuntan en contra. Esa fe mutua es lo que les permite construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Un dato interesante sobre Yark es su gran U con diéresis copyright sito de crítica, siendo elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas y su tratamiento de temas sociales relevantes.
Para terminar, quiero hablarles de una serie que, aunque ya tiene algunos aún más menos os, sigue siendo un referente del geo copyright nero de las telenovelas turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Banu Parrafotatlu, es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven guapo y seductor que vive en la misma mansión superíndice 3N. Entre Biter y Belul surge una pasión superíndice 3N irrefrenable que los lleva a mantener una aventura secreta. Su relación superíndice 3N, como es de esperar, tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una historia de amor prohibido llena de intriga, drama y pasión superíndice 3N. La serie explora temas como el deseo, la ambición superíndice 3N, la infidelidad y las consecuencias de nuestros actos. Si bien la relación superíndice 3N entre Biter y Belul es destructiva y egoísta, también copyright N es innegablemente atractiva. Su pasión superíndice 3N es tan intensa que es capaz de cegarlos y de llevarlos a tomar decisiones que lamentaru, N para siempre. AQ, la segunda oportunidad, se presenta como una tentación superíndice 3N, una oportunidad de vivir una pasión superíndice 3N prohibida a pesar de las consecuencias. Es una segunda oportunidad que inevitablemente conduce a la tragedia. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía y en varios países de Medio Oriente, generando debates y controversias sobre los temas que aborda. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las segundas oportunidades en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de pasión superíndice 3N, drama y por supuesto, mucho amor. Hemos visto que las segundas oportunidades pueden tomar muchas formas diferentes, desde reconciliaciones inesperadas hasta la búsqueda de la redención superíndice 3N, pasando por la tentación superíndice 3N de una pasión superíndice 3N prohibida. Pero lo que todas estas historias tienen en común es que nos recuerdan que el amor es un sentimiento poderoso y complejo que puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto nuevas series que les roben el corazón superíndice 3N. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Q copyright otras series turcas creen que merecen una segunda oportunidad? Do copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que AQ siempre encontraru en las últimas novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor y pasión superíndice 3N otomana. Adiós superíndice 3S.